Buenos días, licenciada, compañeros. A continuación, el grupo número 5, integrado por Janet Marisol, Jairon Ramírez, Gerardo García, Yuri Rodríguez y mi persona Nilda Aguilar. El contenido de la exposición es sobre la relación entre la administración tributaria y el ámbito político, la ética tributaria del contribuyente, la naturaleza de los procesos de la reforma a la administración tributaria y los principales retos para la administración tributaria de Guatemala. Iniciando con su relación de la administración tributaria con el ámbito político, primero se establece lo que es el sistema tributario. Los sistemas tributarios van a constituir lo que es una estructura institucional legalmente establecida. Va a definir el conjunto de tributos, instituciones, el ordenamiento jurídico, los principios y las tendencias que van a integrar y participar en lo que es la administración del sistema impositivo para la recaudación tributaria para obtener ingresos que necesite el Estado para el cumplimiento de sus fines. La obligación tributaria, una referencia a este término dentro del artículo 14 del Código Tributario, nos indica que es el que constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo, es decir, el Estado, las municipalidades y los sujetos pasivos de ella, quienes son los que pagan el tributo. De acuerdo con la creación de la Constitución del Estado de Guatemala, en el año 1825 se constituyó por primera vez la obligación de la población guatemalteca para poder contribuir proporcionalmente con los gastos públicos, en donde allí se origina lo que es la obligación tributaria. ¿Qué instituciones participan y conforman el sistema tributario? Primero, el Congreso de la República, ya que es el ente representativo del poder legislativo y tiene la facultad exclusiva de la emisión de leyes y también en materia tributaria. El Ministerio de Finanzas Públicas es el ente rector de la política financiera del Estado y es quien, de acuerdo a las necesidades que tenga el Estado, va a proponer reformas tributarias necesarias para gestionar la resolución de solicitudes de exoneraciones tributarias de acuerdo al marco legal. Y por último, la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, que va a tener a su cargo lo que es la recaudación de los diferentes tributos e impuestos que pagan los contribuyentes, así como administrar el sistema tributario. La SAT va a ser el medio por el cual el Estado va a ejercer su poder tributario. Los principales impuestos en Guatemala se dividen en dos grupos. Los impuestos directos son aquellos que se graban directamente sobre la riqueza del contribuyente. Algunos de estos impuestos es el impuesto de circulación de vehículos terrestres, impuesto sobre la renta, el impuesto único sobre inmuebles, el impuesto de solidaridad, el impuesto sobre herencias, legados y donaciones. Por otra parte, se encuentra lo que son los impuestos indirectos. Estos son los que se graban por medio de la forma en cómo se está utilizando la riqueza del contribuyente. En este caso, el impuesto al valor agregado, el impuesto al tabaco y sus productos, el impuesto a la distribución del cemento y el impuesto de timbres fiscales y papel sellado para protocolos. Continuando con la presentación, les voy a hablar sobre los principios constitucionales que regulan la administración tributaria. Hablamos sobre el principio de legalidad. Este principio nos indica que solo el Congreso de la República tiene la facultad de decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a la necesidad del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Esto está regulado en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Esto significa que los impuestos deben responder al mandato de que mayor tenencia de bienes o percepción de ganancias, mayor será la tributación. Esto está regulado en el artículo 239 de la Constitución Política de la República. El principio de
Prohibición de múltiple tributación indica que hay doble o múltiple tributación cuando se cobra 2 o más impuestos sobre un mismo hecho generador en el mismo periodo, y nos indica que tampoco están permitidos los tributos confiscatorios. Esto está regulado en el artículo 243 de la Constitución Política de la República. Relación con el ámbito político. Aquí podemos observar que está la política económica, que está constituida por el conjunto de estrategias establecidas por el gobierno, esto con el fin de motivar la reactivación y desarrollo económico del país. Esto busca el crecimiento económico, reducción de pobreza, generación de empleos y reformas legales, esto para elevar la carga tributaria. La política fiscal es el conjunto de estrategias, instrumentos y medidas que toma el gobierno para mantener el equilibrio entre los ingresos tributarios recaudados y el gasto público. La política presupuestaria es utilizada por el gobierno para regular las medidas de gasto público y así evitar un déficit fiscal. La política de justicia y equidad, basada en el principio de capacidad contributiva. Esta política busca, con el mandato constitucional, de que todos los subordinados a la potestad tributaria del Estado contribuyan al gasto público de acuerdo a la actitud económica. Estructura del sistema tributario. ¿Cómo está? De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario de Guatemala y sus reformas, decreto 691, artículo 10 al 13, reconoce los siguientes impuestos. Impuestos es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Los arbitrios son decretados a favor de una o varias municipalidades y ellas son las que se encargan de su recaudación. Las contribuciones especiales son beneficios directos para el contribuyente derivado de la realización de obras públicas o servicios estatales, comunidades o municipios. Contribución especial por mejoras. Este tributo es establecido para costear la obra pública que produce una plusvalía mobiliaria y tiene como límite para la recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble del beneficiado. Continuando, vamos a hablar sobre la ética tributaria del contribuyente. Al hablar de la ética o moral tributaria, podemos hacer un planteamiento soportado en 3 pilares, que sería la ética de la administración tributaria en su papel de poder público responsable de la eficaz y efectiva aplicación de un sistema tributario, la ética del contribuyente basada en el conocimiento de su deber y de la obligación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y la ética profesional de los empleados públicos que en su posición estatutaria asumen una serie de deberes y obligaciones con la administración y con los ciudadanos. Ahora nos vamos a enfocar en la ética, en la número 2, que es la ética del contribuyente. Bueno, la ética tributaria del contribuyente es una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios, con base pues en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal respecto a la ley, la responsabilidad ciudadana y la solidaridad social de todos. La importancia de recaudar impuestos para satisfacer las exigencias de la colectividad ha estado presente en el progreso en todas las formas en el país. Desde el punto de vista de la conciencia, no es idóneo recaudar sin una dirección clara. Desde la perspectiva legal, es indispensable recaudar los impuestos con una aprobación voluntaria por parte de los contribuyentes. También es un mecanismo importante que ayuda a fortalecer el sistema tributario, surge con la necesidad de recaudar y es un sistema equitativo de justicia y progresivo. Y el propósito fundamental es establecer una política de recaudación para el gasto público y suministro de bienes colectivos, buscando así satisfacer las necesidades sociales, estabilizar la economía y el desarrollo del país, contribuyendo a las políticas que reducen la inflación de la economía en el mercado.
Esta nace con la idea de diseñar un sistema tributario para orientar al ciudadano y que lo invite a cumplir sus obligaciones de una forma ordenada. El reto como pilar fundamental es fortalecer la atención al contribuyente mediante la información, servicios y la educación. La Superintendencia de Administración Tributaria se está esforzando más que nunca para movilizar una mayor recaudación tributaria a nivel nacional. Para ello está llegando cada vez, llevando cada vez más información a las generaciones de los contribuyentes. El objetivo es fomentar una cultura tributaria global e integral basado pues en los derechos y obligaciones que en contexto de la educación del contribuyente se convierte en el puente que une la administración tributaria y a los ciudadanos. La cultura tributaria de la Superintendencia de Administración Tributaria fue creada con la finalidad de educar a los ciudadanos, convertirlos en contribuyentes responsables y conscientes del pago de sus impuestos. Asimismo, es un instrumento para combatir a la evasión fiscal. Para continuar con la exposición, les hablaré un poco sobre los principales retos de la administración tributaria. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en los 4 objetivos, que es aumentar la recaudación, reducir las brechas de cumplimiento tributario, incrementar la eficacia del servicio aduanero y fortalecer las capacidades de gestión institucional. Esto se encuentra en el Plan Estratégico Institucional. Los objetivos para iniciar está aumentar la recaudación de manera sostenida. El área primordial de trabajo deben ser las acciones y actividades que propicien el aumento de la recaudación a fin de lograr la modificación de la tendencia mostrada por la carga tributaria en los últimos ejercicios para llegar a su crecimiento sostenido a través de acciones implementadas, evaluadas e institucionalizadas. Metas. Luego se encuentra reducir las brechas de cumplimiento tributario, por lo cual es fundamental para incrementar el desempeño de la administración tributaria, el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, lo cual dependerá de la implementación de acciones para la facilitación del cumplimiento tributario, reducción del costo de cumplimiento tributario, mejora de la cultura tributaria y parte de los contribuyentes respecto de la eficacia del control tributario. Luego se encuentran los compromisos. Fortalecer las capacidades de gestión institucional. Para alcanzar la visión planteada es imprescindible aumentar la eficiencia y eficacia de la institución, para lo cual es necesario la revisión de procesos en las áreas de planificación, administración, gestión financiera, recursos humanos y formación. Esto con el fin de generar un sistema integrado de gestión institucional que garantice una operación institucional eficiente. A esto se sumará el fortalecimiento de las acciones de combate a la corrupción dentro de la SAT y la gestión adecuada de los recursos para brindar las condiciones dignas y necesarias para que los empleados realicen su trabajo. Luego se encuentran las mejoras en lo cual está incrementar la eficiencia del servicio aduanero. El funcionamiento aduanero adecuado es crucial para aumentar la competitividad del país a través de la facilitación del comercio, factores determinantes para el desarrollo económico y social. Asimismo, contar con procesos estructurados y un sistema bien definido permitirán incrementar los controles para disminuir la defraudación aduanera, la discrecionalidad por parte de los funcionarios de SAT y por tanto la corrupción, un problema que no se ha logrado erradicar en el área de aduanas. Esta fue la exposición del grupo número 5. Esperamos que crezca un poco más el aprendizaje de cada uno con estos temas. Gracias por su atención. Continuando con la exposición,
Mi nombre es Gerardo García. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la naturaleza de los procesos cuando se tiene una reforma en la administración tributaria. Primero que nada, hay que conocer los antecedentes en cuanto a las principales reformas en la administración tributaria. Por ejemplo, tenemos la más importante es cuando se crea la SAT. Pues la SAT es la Superintendencia de Administración Tributaria, que fue aprobada por el Congreso de la República de acuerdo al decreto número 198, la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, el cual entró en vigencia a partir del 21 de febrero del año 98, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, para ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria y las contenidas en la legislación. La ley orgánica fue reformada en el decreto 37/2006 en la ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y la SAT goza también de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como personalidad jurídica de patrimonio y recursos propios. Es importante mencionar que antes de crear la SAT, pues todo lo que era la administración tributaria se manejaba por medio de las rentas internas, que estaba ligada directamente con finanzas públicas. Ahora bien, las principales reformas tributarias o las más recientes o las que más tuvieron impacto fueron las reformas fiscales que se realizaron en el gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Qué quiere decir esto? Esto surgió pues en el año 2009, hubo un aumento en el déficit fiscal por un resultado de una caída en los ingresos totales del gobierno, desde el 12.8% en el año 2007 hasta situarse en un 11.2 y un 11.3 durante los años 2009 y 2010. ¿Qué conllevó a esto? Pues cuando fueron las elecciones para el próximo gobierno, el candidato electo, que en este caso fue Otto Pérez Molina, inició lo que es acercamientos con el sector empresarial, organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, como se conoce como CACIF, y esta negociación concluyó exitosamente en enero de 2012 con lo que son las reformas como tal al impuesto sobre la renta, y reformas al impuesto al valor agregado, la creación de nuevos impuestos, y lo que más impactó pues fueron los cambios de tasas de imponibles que tiene el impuesto sobre la renta en cuanto a la aplicación del mismo. Entre los principales cambios en las reformas tributarias en ese año, pues tenemos lo siguiente. En el ISR utilidades o corporativo, como bien lo conocemos, pues anteriormente teníamos una tasa imponible del 31% sobre la base imponible, que era las ventas menos costos y gastos, sumándole gastos no deducibles y restando rentas exentas o no afectas, teníamos una tasa del 31%. Ahora, en este año, pues tenemos una tarifa del 25%. En cuanto al ISR que tributa sobre el total de los ingresos, pues anteriormente teníamos una tasa fija del 5%. Ahora tenemos una tasa del 5% para todos aquellos ingresos que sean de 0 a 30,000, y de 30,000 con un centavo en adelante, pues vamos a aplicar sobre el excedente un 7% y sobre de 0 a 30,000 un 5%, que en este caso va a ser una tarifa fija de 1,500. En cuanto al ISR, como lo conocíamos con relación de dependencia o asalariados, pues teníamos ciertos tipos de categorías para poder aplicar de acuerdo a la base imponible que generara cada empleado. Por ejemplo, teníamos una tarifa mínima del 15% hasta una máxima del 31%. Ahora tenemos una tarifa mínima de 5% que va a aplicar sobre de 0 a 300,000 como base imponible, y de 300,000 en adelante, pues aplicaremos una tarifa del 7%. Estos son los principales cambios en reformas en cuanto a administración tributaria que tenemos al día de hoy. Y lo importante de recalcar es que
que esto surge de necesidades del gobierno con tal de cumplir con sus objetivos en cuanto al presupuesto, como para abarcarlo. Y mencionamos el ISR porque es el impuesto que más impacta en todos los guatemaltecos, y no hemos tenido ningún cambio o una reforma tributaria en cuanto al IVA, que es el impuesto sobre el consumo, y se ha mantenido una tarifa del 12% desde hace varios años. Muchas gracias. Seguimos con la exposición.